El género lírico es uno de los géneros literarios más antiguos y clásicos que existen. De hecho, su aparición se remonta en la época de la antigua Grecia, cuando surgieron los primeros poetas clásicos que emplearon el lenguaje lírico para transmitir sus ideas y emociones. Cuando hablamos de lírica, hacemos referencia a un estilo que se emplea cuando el poeta tiene como objetivo hablar sobre sus sentimientos y por tanto muestra una visión subjetiva de la vida y de la experiencia de vivir. Nos hallamos, por lo tanto, ante un texto íntimo y personal que nos presenta la vida interior del yo creador. De hecho, su nombre proviene precisamente cuando apareció este tipo de género, se acompañaban los versos con una lira, que es un instrumento que ponía música a las palabras. Esto hace que este género cuente con una musicalidad concreta y que tenga unas características determinadas que aquí vamos a resumir. En primer lugar, decimos que es la subjetividad. Este género presenta la vida íntima y personal del autor. Habla siempre desde un yo personal y puede tratar sobre temas íntimos, pensamientos, emociones, sensaciones. También está el lenguaje figurado. La lírica también suele emplear un lenguaje figurado para conseguir crear imágenes mucho más impactantes y llamativas. Con el juego textual se consigue transmitir un mensaje de una forma diferente y efectiva. Como tercera característica, en primera persona, debido a que se trata de un tipo de texto que habla desde el yo. La gran mayoría de los textos líricos se escriben desde la primera persona, creando así una comunicación más directa e íntima con el autor. Está también el verso. Y también la lírica es un tipo de texto que generalmente está escrito en verso. Predominan las rimas y consigue una musicalidad única cargada de significado. El pasado de la lírica se remonta a la antigua Grecia, ya que fueron los poetas griegos los que empezaron a cultivar un tipo de poesía que no estaba pensada para ser leída, sino para ser escrita y ser recitada. Por lo tanto, la manera de recitar estos textos estaba pensada de una manera concreta. Tenía que ser leída por un poeta o por un coro que estuviera acompañado de un instrumento musical, que mayoritariamente era la lira, ya que según la mitología griega, este instrumento favorito era el de Apolo, el dios de la cultura y de las artes. La lírica es la forma más antigua de la poesía y en sus orígenes nos encontramos algunos textos clásicos como son los cantos de Moisés o los cantos de Salomón o los cantos del Salmo de David. Pero en la India es donde encontramos lo que se considera el texto más antiguo de la lírica, que fue escrito en el siglo XV antes la era común o la era de Cristo, el Rig Veda. Entonces podemos decir que este género trata o su principal característica es transmitir las emociones y sentimientos del poeta. Normalmente la lírica se realiza mediante la poesía. Sin embargo, también existen textos escritos en prosa que también pueden ser considerados como líricos. Este género también cuenta con algunos subgéneros y toda su influencia en nuestra literatura. Los subgéneros de este género literario o de la lírica es la égloga, que apareció en el Renacimiento y narra las aventuras amorosas y emotivas de pastores. Está la elegía, que trata sobre la composición lírica que suele escribir para rendir homenaje a un ser querido que ha fallecido. La oda, por su parte, es un poema extenso que puede hablar de múltiples temas. El romance trata sobre una composición que cuenta un conjunto de versos octosílabos. Está también el soneto, que se creó en Italia y que se usa para hablar de múltiples temáticas de interés para el autor.